El siguiente grupo de enfermedades a valorar son las faringitis. Definición de faringitis. Faringitis, conocido como el proceso inflamatorio, específicamente a nivel de la orofaringe, donde la orofaringe incluye amígdalas palatinas, base de la lengua, paladar blando, y normalmente se encuentra en la afectación del paladar blando hasta el borde libre de la epiglotis. Esa realmente es la extensión de la llamada orofaringe. Procesos inflamatorios de nasofaringe o infecciosos, pues ya los hemos visto: rinitis, rinofaringitis viral o rinosinusitis. Y para la laringofaringe e hipofaringe, realmente en este curso no las veremos, solamente hablaremos un poquitito de epiglotis, y realmente la mayor parte de las enfermedades de laringe las van a ver ya que lleven su materia de otorrino. En el caso entonces faringitis manifestada por ronquera y dolor de garganta, es 2 millones de consultas en el mundo, la segunda en general, y a comparación de la rinosinusitis, y normalmente resulta en el tratamiento inapropiado o la sobreaplicación de antibióticos entre un 50 al 70%, a pesar de que solamente el caso del estreptococo del grupo A, Streptococcus pyogenes, solamente se observa en un 20-30% de los casos. Es una causa bien importante de sobreuso de antibióticos, al igual que rinosinusitis, como lo hemos visto en esta plática. El 80-90% de la etiología de la faringitis es viral. Normalmente son virus autolimitados líticos. Rinovirus, adenovirus y virus sincitial respiratorio son los tres principales. Acuérdense que también hay 4 principales para rinitis. Y en el caso de la etiología bacteriana, 5 al 15%. En algunos casos el estreptococo beta hemolítico del grupo A, Streptococcus pyogenes. Y el caso de 5 al 15% en adultos, y 20-30% en el caso de los niños. Es mucho mayor la incidencia de estas bacterias en personas más chiquitas. Etiología viral: rinovirus, adenovirus, virus sincitial respiratorio, múltiples efectos virales o factores de virulencia. Normalmente es importante que nos aprendamos en ese orden para la producción de faringitis viral. Recuerden que realmente el rinovirus, como catarro común o rinofaringitis viral, es la infección viral o la infección más frecuente del sistema respiratorio alto. Tenemos una imagen de rinovirus, una imagen de adenovirus, y solamente recordar que el virus sincitial respiratorio sí tiene envoltura y los otros dos no tienen envoltura. A los otros dos les encanta vivir en los fomites o en el ambiente, y el virus sincitial respiratorio realmente depende más de la situación de aerolización para su paso directamente a vías respiratorias naso u orofaringe. Cuando se localiza principalmente en la orofaringe, virus sincitial respiratorio genera un cuadro de faringitis, y cuando alcanza lo que es vías respiratorias inferiores, generará un cuadro de bronquiolitis, específicamente, que veremos en el caso de infecciones de vías respiratorias bajas. El cuadro clínico de una faringitis viral es un inicio gradual con rinorrea, obstrucción nasal, coriza, tos no productiva, disfonía y febrícula. Clínicamente o específicamente en la exploración física encontramos eritema en orofaringe, faringodinia, pequeñas adenopatías y afectación del estado general realmente de manera poco profunda o poco intensa. La llamada faringitis viral en algunos libros, por ejemplo en este libro de otorrino, se le llama amigdalitis aguda eritematosa, porque realmente lo único que encontramos es una fase eritoedematosa de la faringe, pero sin ninguna otra lesión agregada. La fiebre faringoconjuntival es otra manera de faringitis, en este caso es por adenovirus del tipo 3, y se asocia a hiperemia faringea, a una faringitis eritematosa como habíamos visto, pero acompañada de una conjuntivitis no purulenta. Normalmente se encuentra una adenopatía preauricular junto con el proceso de conjuntivitis, porque los preauriculares drenan lo que es la parte de las conjuntivas, y la fiebre se puede durar hasta 7 días y la conjuntivitis hasta 14 días. Es el segundo en frecuencia de los virus que generan una faringitis viral, y la característica clínica distintiva es el acompañamiento principalmente de conjuntivitis. Entonces, cuadro clínico: tenemos rinorrea, tos húmeda o tos seca, pocamente productora de expectoración, conjuntivitis y en algunos casos presencia de vesículas. Realmente encontramos la fase eritematosa o la faringitis eritematosa es a nivel de la pared posterior de la orofaringe y en el caso de las amígdalas. Y
y la úvula en algunas ocasiones, pero no, más allá no hay ningún otro tipo de lesión. Tenemos la situación del tratamiento. ¿Qué le vamos a ofrecer de tratamiento a una faringitis viral? Tenemos tratamiento a base de reposo, hidratación oral, uso de sintomáticos como antipiréticos. En este caso se utiliza ibuprofeno o naproxen, o con lo que son gárgaras de agua con bicarbonato, agua salada tibia, algunas preparaciones de antisépticos bucofaringes que también se pueden llegar a utilizar para dar un manejo sintomático a la adenofagia acompañante, y las llamadas pastillas de mentolato, las pastillas que tienen o que disfrazan o que disminuyen la presencia del dolor, y realmente no se utilizan los antibióticos. El empleo de paracetamol y ibuprofeno está bastante bien establecido, mejora la sintomatología, más no mejora el tiempo. El tiempo normalmente es entre 7 y 10 días de proceso infeccioso, y lo que hay que tener en cuenta y hay que explicar a los familiares es las llamadas señales de alarma. Toxicidad sistémica a través de los síntomas respiratorios, el empiezo o el generar un proceso infeccioso más severo, son datos que se tienen que estar valorando constantemente durante los 5 y 7 días, que es el promedio de duración de la mayor parte de los síntomas más frecuentes y más intensos. La presencia de dolor unilateral intenso, incapacidad de tragar, empeoramiento de los síntomas después de varios días, que hablan de una complicación, en este caso por un absceso periamigdalino, que también se puede llegar a ver en causas virales, aunque es más frecuente por bacterias, pero siempre es un riesgo y siempre se tiene que estar vigilando y preguntando al paciente si el dolor no ha sido localizado de un solo lado, si no ha empeorado el tragar los alimentos o al empezar a comer, y en este caso hacer los diagnósticos diferenciales con otras infecciones agregadas virales como nucleosis infecciosa o en el caso de Corynebacterium diphtheriae, que es otra complicación más rara pero que puede también llegar a afectar la faringe. La faringomigdalitis bacteriana, esta sí se llama faringomigdalitis, es una infección de la faringe, se caracteriza por afectación con eritema, edema de amígdalas, pared posterior de la faringe, úvula y paladar blando. Esa es una de las situaciones más importantes de diferenciación. Normalmente el bicho más o microorganismo más ampliamente encontrado es el Streptococcus pyogenes. Este sí de aquí es Streptococcus pyogenes, este sí tiene muchos factores de virulencia. Entre ellos encontramos las streptolicinas o streptotolicina S, que es una hemolicina alfa también, y la streptolicina O, que es la que genera la presencia de anticuerpos que después medimos para establecer la presencia o el dato de que hubo un proceso infeccioso por Streptococcus pyogenes. Tenemos otros factores de virulencia como la streptocinasa y las exotoxinas. Las exotoxinas SPEC, que son las que ocasionan en algunos casos los llamados síndromes de choque estreptocócico, que no veremos nosotros como tal, pero por ahí después ahí estamos preparando un artículo para valorar algunas lesiones cutáneas por estreptococo, y ahí se hablará de la severidad de estas exotoxinas. El estreptococo pyogenes, entonces, proteína M, que es la proteína de unión, las proteínas de unión a fibronectina, que ahí no las veo, las exotoxinas SPA, B y C, que son esas acompañantes de la capacidad de producir los síndromes de choque estreptocócico, y las llamadas invasinas, que son las streptolicinas, streptoquinasas y proteasas. Cápsula, pared celular y membrana plasmática. Adhesinas, proteína M, proteína F y lo que es el ácido lipoteicoico. Los streptococos pyogenes entonces tienen las adhesinas, tenemos los factores antifagocitarios, o evasión de la respuesta inmune, y normalmente la afectación del estreptococo es más amplia que de la afectación de los virus. Tenemos afectación de amígdalas, úvula, paladar blando y pared posterior de la faringe, como les había dicho, y tenemos una afectación rápida, severa, odinofagia junto acompañada de linfadenopatía cervical, fiebre, escalofríos en mayor grado que una infección viral, y a la exploración física eritema, edema y exudado amigdalino blanco, grisáceo, simétrico, junto o acompañado de petaquias en paladar blando, y en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de estreptococo, si el estreptococo tiene la capacidad de generar más toxinas aparte de las exotoxinas SPEC,
la capacidad de generar la toxina eritroide para formarle la escarlatina. Cuadro clínico a nivel de la orofaringe, que es lo que me interesa que aprendan, es dolor, odinofagia, dolor de garganta, adenopatía cervical, hiperemia, hipertrofia amigdalina junto con exudado purulento y las petequias en paladar blando y paladar duro. Normalmente se acompaña de cefalea, tenemos una úvula edematizada y tenemos la presencia de una lengua con mayor cantidad de detritos por afectación también de las papilas. Y normalmente tenemos dolor abdominal acompañante. El dolor abdominal como parte de las placas de Peyer y del sistema a nivel intestinal, del sistema de tejido linfático asociado a mucosa. Normalmente hay una respuesta y una hiperproliferación, de acuerdo a que también el estreptococo pasa a nivel intestinal, y eso genera en algunas ocasiones el dolor abdominal acompañante como manera de reactivación de estos focos, de estos grupos de tejido linfoide a nivel de tejido intestinal. Muchas veces en los servicios de urgencias encontrarán datos de probable apendicitis que realmente son pacientes que tuvieron dolor abdominal acompañando a un proceso de faringoamigdalitis severa. Tenemos para hacer el diagnóstico los llamados criterios de Centor, allá por 1986 creados y establecidos en un buen artículo del New England, y después se estableció la modificación de MAC-ISAC o MAC-ISAC de lo que es estos criterios de Centor para su aplicación principalmente en niños, que prácticamente empleó o generó la aplicación de los grupos de edad. Normalmente se da un puntaje de acuerdo a los hallazgos. Los hallazgos más importantes es mucha fiebre, ausencia de tos para descartar una rinofaringitis o una faringitis viral y adenopatías cervicales anteriores y exudado amigdalar. A las cervicales anteriores para descartar sobre todo mononucleosis y las virales y las causas virales de faringitis, y el exudado amigdalar que es característico del estreptococo. Entonces realmente estos criterios de Centor o de MAC-ISAC normalmente se emplean para establecer la probabilidad de una infección de faringitis o faringoamigdalitis por estreptococo piógenes. Eso es importante que lo recuerden. De 0 a 1 punto no se necesita ningún estudio microbiológico. De 2 a 3 puntos el riesgo de la infección es del 10 al 28% y de 4 a 5 puntos del 38 al 63%. Pero, ahí vemos la foto que se fijan, esas son las características del exudado. Y normalmente aquellos que tienen un score de 3 o más tienen una posibilidad de factor predictivo positivo de 30 al 53% de tener una infección por estreptococo y se está obligado a realizar una prueba de antígeno rápido para el estreptococo del grupo A, los estreptocopiógenos. Si el score es normalmente de 2 o más bajo, normalmente es un valor predictivo negativo y ni siquiera intentes hacer una prueba rápida de antígeno, ni tampoco la probabilidad de que vayas a dar ningún tratamiento para una infección bacteriana. Entonces realmente depende del conteo, es la utilidad de este score utilizado. 2 para abajo no hay mucha situación o sospecha que es una faringitis viral. De 3 para arriba, sospecha de que sí puede tratarse en un 30 o 53% de los casos de una infección por estreptococo piógenes y debemos de establecer o confirmar el diagnóstico. Lo puedes confirmar con una prueba rápida o con un cultivo faríngeo o iniciar un tratamiento estándar para estreptococo piógenes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si yo tengo 3 a 4 puntos, 28-35 del riesgo de estreptococo piógenes, 4 puntos del 51 al 53, o sea, el 50% un volado. Normalmente tengo dos maneras. Si tengo 3 puntos, confirmo el diagnóstico utilizando una prueba rápida de antígenos, en este caso del antígeno asociados a proteína, creo que es a proteína M, y en el caso o el cultivo de exudado faríngeo. Y en caso de que no tenga acceso a uno o al otro, que normalmente casi nunca se tiene acceso, inicio tratamiento de manera empírica, de manera provisional. Si tiene 4 puntos, utiliza el tratamiento provisional. No te esperes a obtener las muestras o que el paciente tenga capacidad monetaria de poder realizarse un exudado faríngeo o una prueba rápida. Realmente en nuestro medio el exudado faríngeo lo utilizamos para aquellos casos en los cuales el exudado y el cultivo de exudado faríngeo lo utilizamos para los casos que son después de 10 a 14 días que no hay una mejoría al 100% y para descartar la presencia de una faringoamigdalitis crónica con una duración habitualmente más de 3 semanas.
Entonces, métodos diagnósticos, la prueba de antígeno rápido en inmunoensayo tiene una sensibilidad del 61 al 95 y una especificidad del 88 al 100%. Dice aquí que es barata y rápida, pero normalmente no está en nuestros institutos y normalmente no es barata para nuestro medio. La prueba de antígeno rápido para estreptococo piógeno se utiliza la prueba como la prueba para coronavirus, es una prueba de hisopado y normalmente se utiliza siempre y cuando tengas un puntaje de Centor o de Magisac arriba de 3. Si es menos de 3, normalmente es bastante más probable que vaya a ser negativa, entonces se recomienda que no lo utilices para esa situación. Y la otra manera que les había dicho es el cultivo faríngeo, siendo el estándar para confirmar el diagnóstico con una sensibilidad del 90 al 95% y necesita de 2 a 3 días para obtener un resultado, aunque realmente en nuestro medio también se tarda entre 5, 7 hasta 10 días en obtener un resultado de manera adecuada. Para nosotros realmente se utiliza en caso de no mejoría en el tratamiento para establecer si se encuentra o es otro tipo de bacteria agregada y sobre todo lo utilizamos para las faringoamigdalitis de más de 3 semanas consideradas como faringoamigdalitis crónicas. Tenemos un agar, obtenemos el hisopado va y se raspa el agar y se genera el cultivo del exudado faríngeo. Los estudios entonces, ofreciendo un poquitito más de datos estadísticos, prueba de detección rápido de antígenos, sensibilidad del 86 y especificidad del 95, pues no es tan mala, ni tan chafa, nomás que si es cara para nosotros, y recomendada si hay aumento de más de 2 criterios o más de, o más de 2 criterios en el criterio de Centor. El cultivo de exudado faríngeo 90 de sensibilidad del 95 al 99% de especificidad es el dato. O para el examen nacional, si les preguntan cuál es el mejor método de realizar el estudio diagnóstico etiológico de una faringoamigdalitis, pues es el cultivo de exudado faríngeo. Y los anticuerpos antistreptococo, en este caso los antistreptolicinas, prácticamente nomás nos dicen que nos ayuda a establecer la infección previa por este estreptococo piógenes, más no se utiliza en situaciones agudas. Así los anticuerpos antiestreptolicinas prácticamente los utilizaremos para complicaciones que suceden posterior al proceso infeccioso y sobre todo en la situación de realizar diagnósticos para glomerulonefritis acompañantes o posinfecciosas y otros cuadros que complican la progresión de esta enfermedad. Las complicaciones de la faringoamigdalitis entonces son, en este caso, las complicaciones de faringoamigdalitis son el absceso perimedelino, que es la afectación más habitual. Normalmente es raro en niños, pero es bien frecuente en nosotros los adultos, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes. Normalmente aparece a posterior una amigdalitis. Entonces, la localización del absceso es entre la mucosa amigdalar y el músculo constrictor faríngeo superior. Empeora, normalmente se hace el diagnóstico de faringoamigdalitis, tiene criterios de Centor arriba de 3-4 puntos, se inicia manejo, pero posteriormente hay un empeoramiento general o dinofagia hacia cialorrea y trismus, y normalmente se encuentra una tumefacción solamente en un lado, como se ve en la imagen de arriba y en el dibujito de abajo, en el cual solamente se afecta un pilar amigdalino anterior, se desplaza la amígdala y la úvula medialmente. Y eso es cuando tenemos que sospechar que se está produciendo un absceso perimigdalino. El tratamiento es punción, aspiración o incisión y drenaje. Es un tratamiento que involucra tratamiento quirúrgica y la aplicación de penicilina G. Tras el episodio agudo se realizará amigdalectomía por el riesgo de recidiva. Esto es una de las indicaciones de amigdalectomías, de manera absoluta para ir a quitar esa amígdala, porque posteriormente ante nuevos procesos infecciosos por otra cepa de Streptococcus pyogenes es bien probable en cerca del 60% que se vaya a producir otro absceso perimigdalino. Las otras complicaciones supurativas que tenemos en el caso de la faringoamigdalitis por estreptococo es la aparición de absceso parafaringio y absceso retrofaringio. Para el absceso parafaringio se produce por diseminación de la infección a ganglios linfáticos parafaringios, es bien similar al absceso perimigdalino, se asocia a tortícolis y tumefacción dolorosa del ángulo mandibular y se necesita una tomografía de cuello para valorar la extensión. Normalmente es antibiótico a través de penicilina y tratamiento quirúrgico para vaciamiento cervical ganglionar. Y el absceso retrofaringio es más raro, principalmente en niños chiquitos lactantes, y surgen después de una adenoiditis que casi siempre es más viral que otra cosa,
Pero cuando la adenoiditis es por un proceso acompañado de Streptococcus pyogenes es cuando se genera el absceso retrofaringio. Se localiza en los ganglios retrofaringios de Gillette, así se conoce ese grupo de ganglios de manera profunda a nivel de la faringe, y también la clínica incluye tortícolis, estridor, disnea, en algunos casos puede producir asfixia, abonamiento de la pared posterior de la faringe, y normalmente el espacio prevertebral se tiene que valorar con una tomografía de cuello. Cirugía urgente, vaciamiento cervical, drenaje, limpieza y utilización de penicilina como tratamiento antibiótico de elección. La otra complicación, la última complicación, que se las pongo aquí todas estas porque normalmente se las están volviendo a preguntar en el examen nacional, el síndrome de Lemierre o sepsis postangina. Es una forma de sepsis grave que aparece tras una amigdalitis en los abscesos parafaringios. Normalmente se puede hacer tras infecciones orofaringes y principalmente la afectación o el grupo de edad que más afecta son adultos, jóvenes y adolescentes. El Fusobacterium nephroforum es un anaerobio gram negativo, que es la principal causa. Aquí ya no es el Streptococcus pyogenes, pudo haber sido el estreptococo para generar los abscesos parafaringios, pero una vez que se generaron el Fusobacterium necrophorum, que es parte de la microbiota, normalmente puede llegar a generar este proceso de colonización y genera un proceso infeccioso más severo. ¿En qué consiste el síndrome de Lemierre? Realmente es una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna, ahí cerquita de los abscesos parafaringios, y se cursa con dolor laterocervical intenso y tortícolis, y la capacidad de embolizar de realizar embolias sépticas es lo más importante. Esas embolias sépticas alcanzan el 90% del pulmón y normalmente la exploración se encuentra un cordón indurado doloroso por estos ganglios o estos abscesos parafaringios, y en este caso por la tromboflebitis en el caso de la vena yugular interna. Ese realmente es el cordón indurado, acompañado de esos crecimientos ganglionares. Es difícil de encontrar, sí, porque está por debajo del músculo esternocleidomastoideo, y el tratamiento para esa cosa es la aplicación de penicilina, acompañado de clindamicina o metronidazol. Casi siempre se opta por clindamicina por ser microorganismos anaerobios Fusobacterium a nivel de la microbiota de oro y nasofaringe, y se suele anticoagular al paciente durante 3 meses. Entonces es una complicación principalmente en personas jóvenes, es una complicación rara, pero que se puede llegar a dar en algunos pacientes. A mí el último caso que me tocó ver fue a principios de este año, paciente de 25 años que tuvo un síndrome de Lemierre y realmente fue a la terapia intensiva, hizo falla renal y posteriormente falleció. Complicaciones sistémicas, aparte de las complicaciones supurativas o locales, las complicaciones son por el Streptococcus pyogenes, es la capacidad de producir, acuérdense, trastornos de características o mediado por mecanismos inmunológicos como la glomerulonephritis postinfecciosa o postestreptocócica y la llamada fiebre reumática. Esas son las complicaciones sistémicas a las cuales normalmente tienen un poquitito tal vez de mayor incidencia que las complicaciones locales, ¿sí? Hablamos de que las complicaciones sistémicas en pacientes se pueden llegar a dar entre un 5 al 7% y las complicaciones locales pueden llegarse a dar, en el caso del acceso periamigdalino, sí, entre un 10 y 15%, pero las demás, el absceso, el síndrome de Lemierre, el absceso retro y parafaringio realmente se producen en menos del 3% de los casos. Entonces es más frecuente las complicaciones sistémicas. Complicaciones entonces: rash cutáneo, fiebre escarlatina o escarlatina, es reticulum maculopapular, no se crean, es retículo nodular, perdón, y esa es la característica del rash de la escarlatina. Y tenemos la glomerulonefritis postinfecciosa, y en el caso de las complicaciones propiamente a nivel de la faringe, el absceso perimigdalino y la presencia de artritis o de fiebre reumática, que son enfermedades que se valorarán posteriormente. Entonces, esa es la singularidad del Streptococcus pyogenes. Perdón, le cambié antes de tiempo. La singularidad del Streptococcus pyogenes es esa capacidad de producir complicaciones sistémicas y complicaciones a distancia y complicaciones locales. El diagnóstico diferencial
siempre tenemos que hacer el diagnóstico contra una faringitis vírica. En este caso, los elementos más importantes para hacer el diagnóstico distinto es los síntomas, normalmente la tos, la coriza, la rinorrea, conjuntivitis acompañando a los virales, mientras que la bacteriana casi siempre está localizado a nivel de la orofaringe con odinofagia. Normalmente las características de la exploración física también son bien fidedignas para poder establecer la diferencia entre un proceso viral y un proceso estreptocócico. Y la aparición del rash, que es maculopapular vírico, y estreptocócico no es maculopapular, es escarlanitiforme, que es retículo nodular. Características del estreptococo grupo A, infección por el estreptococo grupo A, entonces una edad de 5 a 15 años, fiebre, dolor de cabeza, a mayor afectación, sobre todo entre esos máximo 15 años, sobre todo entre los 5 y 10 años. Y en el caso de los adultos, en nuestros casos, prácticamente también disminuye la incidencia, como lo veíamos en el caso de otitis media, pero en los adultos sí la relación o la situación es que normalmente se producen estos procesos infecciosos en aquellos pacientes con algún grado de inmunosupresión. ¿Sí? Realmente es importante en la diferenciación ustedes que aprendan el cuadro clínico y sobre todo los hallazgos a la exploración física. Algunos tipos de amigdalitis especiales ocurren también por otros procesos virales. En este caso por virus del herpes y lo que se llama la herpangina por virus del Coxsackie o en enterovirus. Normalmente aquí sí hay lesiones vesiculares en amígdalas, lengua. En el caso para herpes, en el caso de la herpangina por Coxsackie son vesículas también en cavidad oral, pero que respetan amígdalas y lengua, junto con hidronefagia de fiebre alta. Normalmente esa es la situación para la infección o la faringitis viral por herpes, con afectación de lengua y faringe, y para la herpangina con ese respeto principalmente de lengua y amígdalas, con principalmente afectación de úvula y paladar. Caso de difteria, hay una presentación específica para otros tipos más especiales de faringitis. La veremos junto con mononucleosis infecciosa. Y en el caso de la angina de Vincent, o Claude-Vincent, normalmente generado por anaerobios asociados a espiroquetas, una de las situaciones es la llamada boca de trinchera o mala higiene bucal, odinofagia intensa, adenopatías, y la angina de Schultz, que se da en la situación de agranulocitosis o menos de 500 granulocitos o neutrófilos en este caso. Normalmente encontramos con úlceras necróticas unilaterales sobre las amígdalas, sin adenopatías en ancianos y neutropénicos principalmente, y la angina de Ludwig, que es generada por microorganismos anaerobios junto con o parecido a la angina de Claude-Vincent, solamente que en la angina de Ludwig normalmente encontramos el absceso a nivel del suelo de la boca. Es grave, tiene mayor gravedad que la de Vincent, y normalmente encontramos celulitis, edema, absceso de suelo de la boca, fiebre, riesgo de asfixia por desplazamiento igual, y el tratamiento cambia. En caso de los anaerobios asociados a espiroquetas por Claude-Vincent, damos penicilina por la espiroqueta, que es realmente muy sensible todavía a las penicilinas, y en caso de la angina de Ludwig por anaerobios, habitualmente por procesos infecciosos, abscesos o odontógenos, se le da clinda más penicilina, metronidazol más penicilina o metilpenicilina más clindamicina. Uno u el otro esquema son adecuados para estos pacientes. Este es un clásico ejemplo de una angina de Ludwig. Si se fijan, el grado de edema que se ve en la piel externa de la porción inferior o la porción inferior del piso de la boca, y normalmente sospechar de anaerobios. Utilizar penicilina más metronidazol, que es la terapia estándar. En algunos casos, combinar metro con clinda no se considera adecuado, y penicilina clinda también lo pueden llegar a ver en algunos libros como indicación. En el caso de la acuérdense de los procesos infecciosos anaerobios de cavidad bucal y lo que es en algunos casos respiratorios, acuérdense que algunos libros optan por la aplicación de clindamicina, aunque recuerden ustedes que metronidazol sigue siendo el principal medicamento de primera elección para infecciones por anaerobios. Entonces, la situación es que para estos tipos de abscesos
o anginas, normalmente sí está indicado metronidazol sobre la clindamicina, a pesar de que sea en boca o en cavidades nasales. Tratamiento viral. Bueno, el tratamiento para la faringitis viral es realmente para la faringitis bacteriana, los analgésicos. De aquí sí tienen importancia analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos como naproxeno o diclofenaco, que tienen mayor capacidad de disminuir citocinas, sobre todo histamina, bradicinina, que el paracetamol. Y sobre todo necesitamos el empleo de algunos medicamentos de mayor potencia para ofrecer un alivio mucho más estable. Tratamientos bacterianos, realmente al tener en cuenta los síntomas clásicos de crecimiento de hipertrofia amigdalina, el exudado amigdalino de la hepatía cervical anterior y la fiebre de 38 grados, con ausencia de tos, se inicia o se tiene diagnóstico, o cuando menos se tienen 3 a 4 puntos de los criterios de Centor de Mag y SAC, y se inicia la cobertura antibiótico. Aquí es importante recordar que los antibióticos no deben ser administrados si tenemos un score por debajo de 3, y en aquellos con un score por arriba de 3 que tienen una prueba negativa de antígeno que sí se le haya hecho, pues, y negativo para cultivo, pues tampoco le vas a iniciar. El único problema es que para nuestro medio es bien difícil conseguir uno o ambos. En el caso de los 3 puntos se utiliza la terapia empírica mientras se haya obtenido el resultado de algún cultivo, o en algunos casos se utiliza la terapia empírica completa. Drogas de elección: penicilina beca o penicilina vía oral, 500 miligramos cada 6 horas por 10 días, de primera línea. De primera línea también la penicilina benzatínica, inyectada intramuscular, dolorosísima, pero ampliamente recomendada. Y cuando veamos el tema, o cuando vean el tema de fiebre reumática, se darán cuenta que es el tratamiento de elección del paciente para erradicación de estreptococcus y de las complicaciones sistémicas como la fiebre reumática. Eritromicina, en caso de alergia a la penicilina, sería el tratamiento de primera línea también de elección, solamente en el caso de alergia a betalactámicos. Importante, ¿por qué damos el antibiótico y por qué buscamos penicilina? Aunque la penicilina beca creo que ya es posible encontrarla aquí en México, ahí sí desconozco el precio. Obviamente comparándola con penicilina benzatínica pues va a salir mucho más cara. Y el caso de la terapia antibiótica para estreptococcus disminuye o acorta el periodo sintomático de 24 a 48 horas, pero su principal utilidad es para la erradicación del microorganismo y para que la respuesta inmunológica creada para ese microorganismo, que es un microorganismo extracelular que va a tener forzosamente una respuesta TH2 con producción de anticuerpos, no genere inmunopatogénesis. Recuerden que si genera inmunopatogénesis son anticuerpos que son capaces de unirse y generar reacciones de hipersensibilidad tipo 3, van y se depositan en el riñón, generan glomerulonefritis o van y se depositan en diferentes sitios, incluyendo barrera hematoencefálica, generando o incluyendo también afectación del corazón, carditis y los diferentes elementos que conforman el diagnóstico de fiebre reumática. Realmente el empleo de penicilina es para descartar, erradicar totalmente el estreptococcus y evitar una respuesta inmunológica muy importante, muy intensa, que vaya a generar las complicaciones sistémicas. Entonces, otro esquema, en este caso la amoxicilina, la penicilina oral y penicilina inyectada. La amoxicilina sería una alternativa en aquellos niños que no se quieren dejar inyectar, ¿sí? También en adultos también se considera una alternativa. Sí, también se llega a considerar una alternativa, aunque el tratamiento de una sola dosis de penicilina G benzatínica es bastante más empleado y es de los pocos usos que se siguen empleando para la penicilina inyectada intramuscular. El único problema con eso es el dolor que genera. Para individuos con alergia a la penicilina, individuos con una alergia realmente leve, utilizar alguna cefalosporina también llega a estar indicada. En el caso de cefalexina, cefadroxilos, cefalosporinas de segunda generación, y el uso de macrólidos, como ya mencioné, la eritromicina en el caso de alergia a betalactámicos. Entonces realmente tenemos un cuadro o tenemos varios elementos que se pueden emplear. La penicilina sigue siendo el tratamiento de elección, jóvenes. Eso implica que amoxi y las cefalosporinas, que son vía oral, también se puedan utilizar. Sí, la única situación de diferente con la penicilina es que la penicilina, al ser bactericida, acuérdense que
En el caso de Amoxi y las cefarosporinas también son bactericidas, pero su efecto es mucho más lento. Penicilina normalmente tiene la capacidad de erradicación mucho más rápida para evitar las complicaciones sistémicas del Streptococcus pyogenes. Se recomiendan las siguientes medidas para disminuir posibles contagios: utilización de cubrebocas, menos exposición, cambios bruscos de temperatura. Recuerden que el frío favorece las infecciones virales y las infecciones virales favorecen las infecciones bacterianas. Y en el caso de faringoamigdalitis, pues esto es un cuadrito para que lo recuerden más frecuentemente. Sí es importante, en los niños entre 5 y 15 años son los que tienen mayor riesgo de infecciones de faringoamigdalitis y son los que tienen mayor riesgo de complicaciones supurativas como abscesos periamigdalinos, y las complicaciones sistémicas por glomérulo y por lo que es fiebre reumática. Eso es bien importante y es un punto que debe de quedar muy claro en ustedes. Y por último, la última enfermedad que valoraremos ya es la epiglotitis. Normalmente la epiglotitis, que es un proceso inflamatorio de la epiglotis, que sería ya el origen de la laringofaringe. Normalmente tenemos aquí que es un paciente que se presenta con un rápido empeoramiento del dolor de garganta o dinofagia. Existe gran secreción o gran con salivación importante, doloroso. Normalmente hay disfagia, hay dificultad para lo que es el paso de alimentos. Y normalmente lo que se genera es una desproporción bien importante del dolor a comparación de la faringoamigdalitis. Puede ser una complicación que provenga de un foco de faringoamigdalitis, una epiglotitis. Sí puede llegar a ser una complicación, aunque es más severa. Normalmente es mucho más frecuente que se trate de un proceso directamente inflamatorio sobre la epiglotis. Pero normalmente, como hemos visto a lo largo de estas presentaciones, si hubo un proceso viral previo o si hay un proceso bacteriano previo, es frecuentemente un factor de afectación o de cierto riesgo de generar otro proceso en otro sitio, siempre y cuando la bacteria tenga gran factores de virulencia y tenga gran capacidad de extensión del proceso infeccioso e inflamatorio. Normalmente son niños pequeños, también entre lapsos de edad menores de 5 años, y se considera una emergencia médica. Patógenos, Haemophilus influenza se consideraba el más frecuente, pero para nosotros, con el uso de algunas vacunas de Haemophilus influenza, normalmente se ha reducido la incidencia de epiglotitis, pero algunos otros elementos o microorganismos como Streptococcus pneumoniae, piógenes y el Streptococcus aureus empiezan a aumentar como parte de los microorganismos que pueden llegar a generar una epiglotitis inicial. El diagnóstico es visualización directa a través de la laringoscopía indirecta. En este caso lo que se encuentra es una epiglotis eritematosa en rojo cereza, normalmente visualizada a través de la laringoscopia indirecta o directa en algunos casos cuando ya se quiere intubar al paciente, porque normalmente casi un 50% acaban en intubación para poner o evitar el riesgo de la obstrucción de la vía aérea. Y en el caso del diagnóstico también empleamos las llamadas placas la radiografía, en este caso de cuello, en la cual se hace una radiografía lateral y se observa el llamado signo del pulgar, que es el crecimiento de la epiglotitis que se ve como crecimiento de tejido blando, que vamos a ver ahorita en la radiografía. La radiografía entonces, una epiglotis grande o agrandada y donde se ve la flecha y que da la situación o la imagen parecida a lo que sean impresiones digitales, por eso se le llama el llamado signo del pulgar, como si fuera un pulgar haciendo hacia arriba, como pidiendo right. ¿Sí? Entonces, eso es la característica del signo del pulgar que podemos encontrar como dato radiológico diagnóstico en un proceso de epiglotitis. Algunas situaciones entonces, la epiglotis de características frambuesas o rojos, cerezas, normalmente el gran afectación o gran riesgo de paro respiratorio por obstrucción,
Y Haemophilus influenza, Streptococo y Estafilococo siguen siendo los elementos bacterianos de mayor importancia. Si se fijan aquí, no hablamos tanto de procesos virales, sino de procesos bacterianos agregados complicados o que complicaron posteriormente un desarrollo de un proceso viral. Tratamiento de elección en estos casos, el uso de cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima. El otro dato clínico, por eso puse esta diapositiva, aparte del dolor de garganta súper intenso, es la aparición del estridor inspiratorio. Eso es lo que tienen que sospechar en un paciente con el diagnóstico de epiglotitis. Y posteriormente ya veremos la toscoqueluchoide y algunas otras situaciones con otros procesos bacterianos. Pero esto de aquí es el estridor, la falta de adecuada de masticación, la cialorrea acompañante. Es un cuadro bien intenso y bastante llamativo, que el día que les toque ver un cuadro nunca se les va a olvidar en su vida, jóvenes. Ceftriaxona, cefotaxima, tratamiento intravenoso. En algunos centros se utilizan corticosteroides siempre cuando estés cubierto con antibióticos. Y profilaxis, aquí sí hay profilaxis para nosotros porque es un proceso bacteriano importante, rifampicina. En el caso de para las personas que estén en contacto con esto y para reducir la presencia de transportadores orofaringios o de portadores orofaringios de Haemophilus influenza. Entonces, hasta aquí terminamos este tema, jóvenes. Aquí lo más importante es hacer la diferenciación entre faringitis viral, bacteriana, recordar que es la epiglotitis y continuamos con los siguientes temas.